El día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones del tracto urinario. Primero que todo es importante saber su concepto. Tenemos que saber que una infección urinaria es la proliferación bacteriana en el tracto urinario y o parénquima renal. Entonces, además de eso, tenemos que tener en cuenta que una infección del tracto urinario puede adquirirse por medio de tres vías. Vamos a tener la ascendente, que es la vía más frecuente. Acá lo que sucede es que se va a estar dando la colonización de la uretra y luego obviamente el microorganismo va a ir ascendiendo, o sea, coloniza primero la uretra, luego asciende y coloniza la vejiga, los uretres, hasta que llega a los riñones. Luego tenemos la otra vía, que es la hematológica, que acá lo que va a suceder es que la infección se produce secundariamente a la diseminación hematógena de algún microorganismo. Y por último tenemos la vía directa, en donde a partir de punciones o instrumentaciones de la vía urinaria es que se produce la infección. En este caso podemos mencionar procedimientos como por ejemplo colocar una sonda, la colocación de catéteres también, entre otros. Bien, ahora en cuanto a la microbiología, tenemos que saber que el 90% de las infecciones urinarias son causadas por la Escherichia coli uropatógena. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tenemos que tener en cuenta que este es una bacteria, la Escherichia coli es una bacteria que de hecho es un bacilo gram negativo. Otro punto a saber es que entre un 5 a un 10% de las infecciones urinarias son producidas por otro microorganismo que se llama Proteus miriabilis. ¿Y qué sucede? Que este Proteus miriabilis, o sea, además de causar infecciones urinarias, tenemos que tener en cuenta que es un microorganismo causal de litiasis urinaria, o sea, el Proteus miriabilis tiene una enzima que se llama ureasa y la ureasa lo que hace es que rompe a la urea y por lo tanto vamos a obtener amoníaco. El amoníaco lo que hace es que alcaliniza la orina y esa orina alcalina lo que hace es que puede predisponer a que precipiten ciertos minerales, específicamente tres: fosfato, amonio y magnesio, y se produzca una litiasis de causa infecciosa que se llama litiasis destruida o coraliforme. Y bueno, también podemos mencionar otros gérmenes como el Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus fecalis y también el Staphylococcus saprophyllatus. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que tener en cuenta que las infecciones urinarias son más frecuentes en la mujer que en el hombre, y esto se va a dar debido a ciertos factores, específicamente factores anatómicos, como por ejemplo el hecho de que las mujeres tenemos la uretra más corta, también la uretra más cercana al ano. También podemos mencionar factores como por ejemplo la mala técnica de higiene, el retraso misional postcoito y la constipación. Bien, tenemos que tener en cuenta también que las infecciones urinarias se van a clasificar y las podemos clasificar de distintas formas. Por ejemplo, según la localización, existen infecciones urinarias altas y también existen infecciones urinarias bajas. En cuanto a las infecciones urinarias altas, en este caso podemos mencionar a la pielonefritis, y es muy importante saber la clínica. Un paciente que tiene una pielonefritis, o sea que tiene una infección urinaria alta, es un paciente que va a estar teniendo fiebre, puede tener escalofríos, dolor lumbar, va a tener también síntomas de infección urinaria baja. Es frecuente que ese paciente tenga hematuria y obviamente tenga mal estado general. Ahora, si hablamos de las infecciones urinarias bajas, principalmente podemos mencionar la cistitis y la uretritis, pero un punto a tener en cuenta es que, por ejemplo, la uretritis, la prostatitis, la epididimitis y la orquitis en el hombre, además de constituirse como una infección urinaria, también se constituye como infecciones de transmisión sexual. Un paciente con una infección urinaria baja va a tener lo siguiente, o sea, tiene dolor suprapúbico, tiene disuria, que es dolor o ardor al orinar, o sea, cualquier molestia que se presente al orinar se considera como disuria. Va a presentar plaquiuria, que es el aumento de la frecuencia misional. Tenesmo, que es la persistencia del deseo de orinar una vez finalizada la misión. Pujo, que es la sensación de ganas de orinar y no poder. Urgencia misional, y ese paciente puede tener o no hematuria. Y es muy importante tener en cuenta que un paciente con infección urinaria baja no tiene fiebre,
mientras que un paciente con una infección urinaria alta sí presenta fiebre. También podemos clasificar las infecciones urinarias según la recurrencia y vamos a tener lo que sería la reinfección y la recaída. La reinfección es la reiteración de una infección urinaria producida por otro germen diferente al primero, mientras que la recaída es la reiteración de una infección urinaria producida por el mismo germen. Bien, y también podemos clasificarla según la complejidad. Tenemos la bacteriuria asintomática. Bueno, en este caso primero es importante saber qué es bacteriuria. Bueno, la bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina. Y para eso tenemos que tener en cuenta que si se hace un conteo de las colonias de bacterias en la orina, tenemos que saber que el número que representaría un conteo significativo, o sea, una bacteriuria significativa, es de 1 por 10 a las 5 unidades formadores de colonia. Eso sería una bacteriuria significativa. Entonces, si hablamos de una bacteriuria sintomática, esta sería una bacteriuria significativa por urocultivo, es decir, 1 por 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, pero el paciente no tiene ningún síntoma. Habitualmente esto no se trata, pero hay un caso en el que sí se trata, que es, por ejemplo, si la mujer se encuentra en estado de embarazo. También tenemos las infecciones del tracto urinario no complicadas, que obviamente esta puede ser alta o baja, y tenemos las infecciones del tracto urinario complicada, que la vamos a considerar complicada cuando, por ejemplo, se presenta en el hombre, en una mujer embarazada, en un paciente con inmunodepresión, como por ejemplo un diabético, un paciente trasplantado, un paciente tratado con corticoides. También cuando existen alteraciones anatómicas de la vía urinaria, alteraciones fisiológicas de la vía urinaria y cuando se presenta una infección del tracto urinario nosocomial. Bien, esto ha sido todo por el video, espero que les haya sido de utilidad, suscríbanse, denle like y compartan.